como base el pasaje que dice en el libro del Evangelio según San Lucas, que dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Y sigue diciendo: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. Y te decía yo el día jueves algo muy importante. Este pasaje dice: pedid y se os dará. Y a veces, y si es cierto que delante de Dios podemos pedir, amén, es algo natural. Dios dice: pide y recibe, amén. Pero algo muy importante para que tú y yo podamos tener una respuesta es poder conocer a aquel que está del otro lado de la puerta. Si aquel que está al otro lado de la puerta es un desconocido para ti, seguramente, aun por mucho que pidas, no has de recibir. Amén. Y el pasaje de Lucas empieza diciendo: ¿quién de vosotros que tiene un amigo, amén, y que alguien llega a tu casa y no tienes nada que dar, teniendo un amigo, vas y tocas su puerta, aun aunque sea medianoche? Amén. Dice: yo os digo que por ser tu amigo te dará lo que pidieras. Probablemente dice la palabra, dirás: ya estoy cansado, ya estoy agotado, ya tengo sueño, mis hijos están durmiendo. Dice: pero Él te ha de dar lo que has venido a pedir. Algo muy importante en esta frase, dice: ¿quién teniendo un amigo? Yo les decía el día jueves, tú tocas o tocan tu puerta y lo primero que dices: ¿quién? ¿No? Tocan y dices: ¿quién? Y te dicen: yo, ¿no? ¿Yo quién? Pues yo. Pues sí, pero ¿quién? Y ya te dicen el nombre. No le abran entonces porque seguramente viene a pedir, ¿no? No, abres la puerta. Amén. ¿Quién es? El abonero. Ya no pasan los aboneros, ¿verdad? Antes sí pasaban los aboneros. No, y le decían: dile que no estoy. ¿No? Pero el poder pedir tiene que ver con alinear mi corazón a la voluntad de Dios. Amén. Cuando yo alineo mi corazón a su voluntad, dice la palabra, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Cómo estoy pidiendo? Si estoy pidiendo de una manera arrogante, dice la palabra que Él desecha la arrogancia, pero Él salta al humilde. Humildad no tiene que ver con posición económica, o humildad tiene que ver con nuestro corazón. Cuando yo alineo mi corazón a la voluntad de Dios, lo seguro es que estaré pidiendo la perfecta voluntad de Dios. Amén. El chiste de todo esto es cómo yo estoy pidiendo. Y mi pedir tiene que ver involucrar a mi fe. Pero algo muy importante te decía yo el jueves: la fe no es el poder para poder forzar una puerta. O sea, no vamos a ayunar en fe para que Dios nos dé esto. No. La fe no es para forzar una puerta, o como a veces digo, no es para ponerle manita de cochino a Dios y que haga lo que nosotros queremos. No, la fe no es para eso. Sino mi fe es la confianza de saber que incluso que cuando una puerta está cerrada, quien está al otro lado sigue siendo nuestro Padre, sigue siendo nuestro amigo, sigue siendo Dios, que es bueno para con nosotros. Porque probablemente en algún momento en el pedir Dios nos diga no. Amén. Probablemente en el pedir muchas veces Dios dirá no. Y no es porque Dios sea un Dios malo, sino es un Dios bueno. Amén. Pablo, les decía yo el día jueves, Pablo tenía un problema, dice: hay un aguijón que me aguijonea toda la noche, y le he pedido a Dios que me quite esto. Le he pedido a Dios pero solamente lo único que Dios me ha dicho es: bástate. Gracia. Mira, Pablo lo dice muy románticamente: bástate de mi gracia. La realidad es de que de Dios fue un no. Amén. ¿Cuántas veces a tus hijos le dices no? En el curso que estamos llevando de matrimonios con Clarita, nos decía el pastor: yo les he enseñado a mis hijos que un no es no. Entonces cuando eran chiquitos, dice, mis hijos me pedían algo y le decía yo no, y me decían los niños: papá, pero eso, papá. Y él les dice: ¿les dije un no o les dije ruégueme? Amén. A veces delante de Dios, hay muchas veces Dios dirá no.
Dios sabe el porqué de las cosas, el porqué no. Entonces, la fe me hace poder confiar, no forzar la puerta. Amén. Y hoy quiero hablar acerca de buscar y hallaréis. Amén. Entonces, empezamos con el pedir, que es la oración o nuestro comienzo a orar. Cuando a la medianoche, cuando las cosas están mal, cuando las cosas no son como esperábamos. Amén. Pero que tú y yo nos acercamos con humildad delante de nuestro amigo, delante de nuestro Señor, a pedir por nuestras necesidades. Pero ocurre algo muy importante después del pedir. ¿Cuál es eso? Que nuestra oración nos va a mover a una acción profunda. ¿Qué quiero decir? Que si el pedir es llamar a la puerta, el buscar es caminar con quien tiene la llave. El buscar es caminar con Dios. El buscar tiene que ver con mi constante caminar delante de Él. Amén. Vamos a pasar de la petición a la presencia de Dios. No es lo mismo conformarnos con las manos de Dios. ¿Qué es la mano de Dios? Buscar su provisión. Dame, bendíceme, sosténeme, llévame, que buscar su presencia, o como yo le digo, el rostro de Dios. Porque cuando tú buscas el rostro de Dios, el pedir se queda a un lado. Lo que tú quieres es contemplarlo. Amén. Moisés decía, permíteme verte cara a cara. Oye, Moisés estaba delante de la presencia de Dios. Amén. Podía ver una zarza que ardía. Amén. Dios le proveyó las tablas de la ley, que iba a ser la forma de cómo el pueblo de Israel se iba a conducir. Pero Moisés dijo, bueno, no, eso ya está ahí, pero quiero ver tu rostro. O sea, quiero más de tu presencia. Tengo hambre de ti. Amén. Y solamente una frase que yo encontré en un libro: solamente los hambrientos quieren más. Amén. Moisés estaba en la presencia de Dios, sentía la presencia de Dios, pero le dice, Señor, permíteme ver tu rostro. Fue más allá, tenía hambre e hizo lo que nadie se atrevía. Dice la palabra, amén, dice que nadie puede ver a Dios y vivir, porque es la santidad de Dios en el Antiguo Testamento. Nadie podía ver a Dios y permanecer en pie. Lo más seguro es que ibas a caer fulminado. Y Moisés no le importa eso, dice, Señor, permíteme ver tu rostro. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, está bien. Amén. Yo quiero hablarte acerca de esto, el pedir, pero quiero llevarte más allá a la acción del buscar. Lucas 19:1, una historia que no la conocemos. Lucas, evangelista según San Lucas, versículo 19:1. Le voy a dar lectura, lo sigues con tu vista del 1 al 10. Dice la palabra: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. A ver, estos todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, gracias, Señor, te doy en esta hora, porque tú eres bueno, Señor.
Gracias, Señor, por estos momentos que podemos pasar aquí reunidos, todos unánimes, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Te pido, Señor Padre, habla mi corazón, habla nuestra vida, Señor Padre bendito. Que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, para que podamos comprender, entender las maravillas que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Y siempre te digo, gracias por este privilegio, Señor, que tengo de poder hablar lo que considero tú has puesto en mi corazón para poder hablar a tu iglesia, Señor. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Zaqueo era un hombre bajo en estatura. Amén. Tenía un problemita, era bajo en estatura. Amén. Pero tenía un problema mayor. Amén. Era considerado o repudiado dentro de los israelitas. Nadie lo quería, porque era el hombre que cobraba los impuestos. Amén. Y una que otra monedita se iba al agua, ¿no? O se iba a su bolsillo, más bien dicho, ¿no? Entonces era un hombre que tenía un negocio aparentemente bueno, pero ilícito. Cualquier parecido hoy con la realidad, con algunas autoridades, pura coincidencia. Ya desde aquella época existían estas personas. Amén. Ese era Zaqueo y era repudiado por las personas. Amén. Pero él tuvo un problemita, era pequeño, y él empezó a escuchar acerca de Jesús. Empezó a escuchar acerca de Jesús y le llegaron toda esa información, y Zaqueo dijo: yo necesito conocer a Jesús. Buscad y hallaréis. Entonces, Zaqueo, él necesitaba un encuentro con Jesús. Entonces hizo todo lo posible por poder mirar el rostro de Jesús. Amén. Y Zaqueo no era un hombre que reuniera las condiciones adecuadas para acercarse a Jesús. La Biblia dice, era un pecador. Amén. Era mal visto por los hombres porque no había hecho lo bueno. Pero Zaqueo tenía una necesidad: buscar a Jesús. Yo quiero verlo de cerca, yo quiero contemplarlo, yo quiero conocerlo. Solamente los hambrientos quieren más. Amén. Solamente ellos quieren más. Amén. Ha oído cosas de él. Zaqueo ha oído cosas acerca de Jesús, de lo que él es y de lo que él hace. Amén. Escuchó que levantó a un muerto. Escuchó que sanó a una mujer con flujo de sangre por muchos años. Había unos endemoniados y fueron liberados. Dice la palabra que la fama de Jesús crecía y se crecía. Zaqueo quería conocerlo y quería saber lo que él hacía. Amén. Él quería verlo. Y no se va a detener hasta conseguir lo que se ha propuesto: poder mirar a Jesús. Amén. Zaqueo no se va a detener hasta poderlo mirar, hasta poder conseguir. Porque el hombre de Dios, amén, requiere valentía. Un hombre, un verdadero hombre, una verdadera mujer de parte de Dios requiere valentía. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre y los cobardes están en ellos. Dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Amén. Es muy cómodo un evangelio desde casa, es muy cómodo un evangelio desde la silla, es muy cómodo un evangelio de eso. Amén. Es muy cómodo prender la tele y ver enlace, ¿no? Bueno, ya ahora mejor YouTube, porque ahí pasan más cosas en YouTube, ¿no? Es muy cómodo un evangelio de eso. Amén. Dice la palabra, solamente los valientes lo arrebatan. Solamente los valientes se atreven a hacer algo que los cobardes no hacen. Zaqueo era un hombre valiente. Pecador, sí. Con infinidad de defectos, sí. Pero era valiente. Él quería conocer a Jesús y no se iba a detener. Amén. El problema de todos los religiosos es que siempre están juzgando el pecado. El religioso siempre juzga al pecador más que al pecado. Siempre está, ay, mira qué es lo que hizo, mira cómo se comportó.
Mira lo que hizo. El religioso siempre va a estar juzgando al pecador, pero el valiente siempre va a estar yendo más allá de lo que el religioso quiere ir. Entonces un valiente ve a una persona que está batallando en una área y no lo juzga, sino le dice: ¿en qué te puedo ayudar, mi hermano? Aquí estoy para ti. ¿En qué puedo hacer para ti? Aquí está, cuenta conmigo. Amén. Eso es lo que hace un valiente. Amén. El valiente siempre va más allá. Amén. Zaqueo era de baja estatura y había gente que le impedía poder ver a Jesús. Necesitamos tú y yo ser insistentes en algo para ver puertas abiertas. Y nuestra insistencia tiene que ser en la búsqueda de presencia de Dios en nuestra vida. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si tú vienes a buscar solamente la provisión de Dios, probablemente haya puertas que estén cerradas. Pero si tú vienes a buscar la presencia de Dios, toda puerta cerrada se ha de abrir. No por ti, por la presencia de Dios. Porque Dios está conmigo. Porque Dios está en mi vida. Porque su gracia está conmigo. ¿Hay obstáculos en nuestra vida hoy en nuestros tiempos? Sí. Y hay obstáculos en nuestra vida como el orgullo, opiniones ajenas, vergüenza, falta de tiempo, pretextos. Amén. Ayer tuvimos el evento con Reme y pues estuvo cansado, la verdad que sí estuvo cansado. Y algunos no vinieron porque estuvieron cansados. ¿Ese sería una buena justificación o sería un pretexto? Es un pretexto. Todos tenemos limitaciones en nuestras vidas, cosas que están ahí. Y eso nos impide poder ver a Jesús. Pero necesitamos tú y yo poder vencer esos obstáculos. Amén. Necesitamos tú y yo poder vencer para poder tener un encuentro con Dios. Un verdadero encuentro con Dios va a traer transformación. Si tú y yo queremos que nuestra vida sea transformada, necesitamos un verdadero encuentro con Él. Necesitamos vencer los obstáculos. Necesitamos vencer todo aquello que nos impide ver a Jesús. Necesitamos vencer todo aquello. ¿Qué es lo que nos impide ver a Jesús? La falta de perdón, el remordimiento, la culpabilidad. ¿Qué es lo que nos impide acercarnos a Jesús? Si hoy tú y yo podemos mirar nuestra vida, hay cosas que probablemente nos detengan y nos impidan ver a Jesús. Amén. Y muchas veces el enemigo va a sacar esas cosas para decir una barbaridad tonta, como decir: tú no puedes porque tú hiciste esto. Ese pensamiento no es de nadie más que de nuestro adversario, del enemigo. Y el escuchar su voz es poner la atención a Él. Cuando tú y yo tenemos la capacidad de poder vencer con valentía todos los obstáculos que están enfrente de nosotros. Amén. Y a veces para poder encontrar a Dios debemos estar dispuestos a hacer algo fuera de lo común. La pregunta: ¿qué es lo que tú necesitas hacer fuera de lo común para poder ver a Jesús? Levantarte y pedir perdón a alguien. Eso es algo fuera de lo común. Eso es de valientes. Necesitas levantarte y decirle: Señor, discúlpame, yo la regué. Yo sé que fui el que te ofendí. Discúlpame, perdóname. ¿Qué puedo hacer para reparar mi error? Eso es de valientes. Esos son de personas que hacen cosas fuera de lo común. Amén. ¿Qué necesito hacer para poder ver a Jesús? Vencer todos aquellos que digo: es que yo soy débil en esto. No eres débil, porque ya en Dios fuimos fortalecidos. Somos flojos, ¿qué es otra cosa? Porque dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Entonces, en el momento de la debilidad, lo menos que tenemos que hacer es prestar oído a la debilidad. En el momento de la debilidad, lo que yo tengo que decir: Señor, ayúdame porque no estoy pudiendo. Eso es de valientes.
Para ver a Jesús necesitamos ser hombres y mujeres valientes que se atreven a hacer algo fuera de lo común. ¿Cuál es tu sicómoro? ¿Qué es aquello a lo que estás dispuesto a subir para no perder de vista a Jesús? ¿Qué es aquello? ¿Cuál es aquel sicómoro en tu vida que necesitas subirte para poder mirar a Jesús? Es tiempo de poder vencer obstáculos en nuestra vida. Es tiempo de que como matrimonios podamos vivir en la plenitud de Cristo. Vivir un matrimonio no como se nos ha enseñado humanamente. Yo decía cuando hablo a los matrimonios, el concepto de matrimonio es lo que tú y yo vimos con nuestros padres. Entonces lo que nosotros vimos con nuestros padres como matrimonio es el concepto que nosotros tenemos de matrimonio. Entonces, como papá trató a mamá, como varón queremos tratar a la esposa, como mamá trató a papá, como mujeres la forma como quieren tratar al esposo. Pero ese no es el concepto correcto de matrimonio. El concepto correcto de matrimonio está en la palabra de Dios. Amén. Entonces dice el concepto correcto: esposos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo. O sea, en otras palabras, si alguien le va a disparar a tu esposo, estás dispuesto a ponerte de pechito a él. O como a veces yo hago con Clarita, cuando viene un perro, le echo por adelante de ella. Amén. Dice la palabra: esposas, obedezcan a su esposo. Y dice, en todo, porque esto es bueno. Entonces el concepto de matrimonio no está en lo que yo aprendí en casa, está en la palabra de Dios. El concepto de hijo no es como lo conozco con mis amigos, ese está en la palabra de Dios. Amén. Entonces una persona valiente empieza a hacer algo que fuera de lo común, no como es la sociedad. No la sociedad enseña a la iglesia, sino que la iglesia enseña a la sociedad. Eso debe ser la valentía para nosotros, ser luz en medio de la oscuridad. Amén. Pero esto tiene que ver con una iniciativa de parte de Dios. Zaqueo busca a Jesús. Me encanta esta parte. Porque Zaqueo busca a Jesús, dice Zaqueo, ¿quién es ese Jesús? Yo quiero saber lo que él hizo, lo que ha estado diciendo. Escuché que a un cojo le dio el pie. O sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue posible? Alguien que estaba ciego, escuché que escupió en la tierra, hizo lodo con su saliva. Qué asqueroso, ¿verdad? Pero así lo hizo, yo qué culpa tengo. Y lo untó en sus ojos y recobró la vista. Yo quiero conocer a Jesús. Amén. Y entonces Zaqueo hizo todo lo posible. Lo que no sabía Zaqueo es que Jesús hizo todos esos milagros para que llegaran a los oídos de Zaqueo y Zaqueo quisiera conocer a Jesús. Pero el primero que había puesto la mirada en Zaqueo era Jesús mismo. Esto es lo impresionante, que no es que tú y yo hayamos buscado a Él, sino dice la palabra, Él nos buscó a nosotros. Él preparó el ambiente propicio para que tú y yo tengamos un encuentro con Él. O sea, hubo algo en tu vida que detonó y decir, yo necesito de Dios. Amén. Hubo algo en tu vida que detonó y que dijiste, yo necesito de Él. Yo quiero un encuentro con Él. Yo quiero tener un encuentro con ese Jesús. Y entonces dice el versículo 5 del 19 de Lucas, Zaqueo, date prisa. Oye, cuando Zaqueo se sube al sicómoro, lo está viendo, ¿qué onda Jesús? Dice la palabra, entonces Jesús llega acá y le dice, Zaqueo, date prisa. No es que Zaqueo llamó a Jesús, es que Jesús lo vio. Zaqueo, date prisa, que hoy quiero ir a tu casa. Me es necesario que pose yo en tu casa. ¿Te das cuenta el asombro de Zaqueo cuando dice, conoce mi nombre? ¿Sabe quién soy? Por eso te decía el día jueves, lo importante es saber quién está al otro lado de la puerta. Porque si Él me conoce, las puertas se han de abrir. Conoce quién soy. Dios está esperando que lo primero en nuestra búsqueda sea Él. Lo primero que tú y yo busquemos sea su presencia.
Y no solo vengamos a buscar lo que Él me puede ofrecer. Dios espera que nosotros respondamos que lo que primero queremos es su presencia. ¿Sabes? Por eso en esta casa para nosotros es muy importante la adoración, la alabanza, porque es lo que yo le puedo dar. Levantar mi mano y decirle: santo eres tú. Amén. Tú eres santo. Amén. Aunque 1000 generaciones se postran delante de ti, aquel que ya venció. Por eso adorarle, porque lo que tú y yo podemos hacer y lo que debemos hacer y que nos conviene es primero buscar su presencia, asegurarnos que su presencia esté entre nosotros, porque las puertas se abren fácil. Si tú tienes la llave correcta, abres la puerta correcta. Amén. No venimos a buscar lo que nos puede dar. Amén. Yo lo he dicho como un eslogan mío: yo no te busco, yo no te sirvo por lo que me das. Y como dice David Alfano, aunque me has dado mucho, yo no te busco por lo que me das, sino porque eres Dios. La pregunta: ¿has venido por una necesidad? Fue algo que Dios preparó para un encuentro contigo. Pero quiero decirte, si tú buscas su presencia, la consecuencia de eso es que tu necesidad está resuelta. Amén. Es que la necesidad está resuelta en Él. ¿Cómo le haga? Ese es su problema de Él. Y yo no me gusta meterme en problemas ajenos. Por eso yo siempre le he dicho a Dios: Dios, aquí está mi carga, aquí está delante de ti, es tu problema. Pero mi deber es poder adorarle. Mi deber es día tras día buscar su rostro. Mi deber es pararme por la mañana y le digo: Señor, gracias por este día tan hermoso que hiciste para nosotros. Gracias, porque está el sol, porque está la lluvia, porque lo que puedo ver. Gracias por lo que me has dado para comer. Te decía yo el día, en la semana, te decía, cambié mi perspectiva de cómo pedir. Y yo ya no le digo a Dios: bendice mis alimentos, porque ese ya Dios ha bendecido. Yo le digo a papá: bendito eres tú, Dios, que provee mis alimentos. Bendito eres tú, Señor, que preparaste esto para mí. Yo creo que el día Dios lo preparó para mí. Porque dice su palabra: si tiene cuidado de aquellos pequeños pajaritos, ¿qué crees que no tendrá cuidado de ti? Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para ti. Amén. Entonces, cuando tú y yo dejamos de buscar solo el milagro y comenzamos a buscar al amigo, dejar de buscar los milagros. Y no quiere decir que no pidamos milagros, pero nuestro corazón no está en los milagros, sino nuestro corazón está en Él. Y sé que Él obra en milagros, sé que Él hace prodigios. Amén. La respuesta de nuestra oración, amén, se vuelve secundaria al pedir, frente a la gloria de tener frente a nosotros a Jesús en nuestra casa. Oh, Zaqueo, date deprisa que hoy quiero posar en tu casa. La alegría de Zaqueo. No sé si tú, pero yo quiero que Jesús esté en mi casa. ¿Te imaginas lo que sucede en casa cuando Él está? ¿Sabes? Yo me acuerdo cuando era niño, mi papá trabajaba en el campo o vendía en el Zapata. Entonces en el día pues nosotros no veíamos a mi papá. Y estoy hablando en la época cuando Daniel y Eliezer ni existían, ¿no? Solamente estaba mi hermana y yo. Y entonces yo recuerdo que mientras que estábamos en casa pues había un ambiente. Pero cuando mi mamá me decía: apúrense porque su papá ya mero llega, y a correr. Entonces, pero cuando papá llegaba a casa, el ambiente cambiaba. Se sentía un ambiente de seguridad. Yo sabía que nadie podía entrar a la casa porque mi papá estaba. Pero también era el momento donde yo no le podía rezongar a mi mamá, porque las cosas cambian cuando papá está en casa. Si Jesús está en tu casa, el ambiente va a cambiar en tu hogar. Asegúrate que Él esté en tu casa. Asegúrate. Asegurarte que Él esté en tu casa no es solamente decir: ay Señor, ven, sino prepare el ambiente propicio para su presencia. Porque Él está
donde se le prepara un lugar. No te estoy diciendo que pongas un nichito ahí de veladoras, pero te estoy diciendo que en tu hogar pasas tiempo escudriñando su palabra. No vino la mano Jackie para decir. En tu casa tienes momentos de oración. Si lo haces, te aseguro que Él está en tu casa. Amén. Y cualquiera que llegue a tu casa se topará con su presencia misma. Te voy a dar un ejemplo fácil de saber que Jesucristo está en tu casa. ¿La gente quiere estar en tu casa? ¿Tus hijos quieren estar en casa? Si es eso, hay un ambiente propicio para la presencia de Dios. Amén. Amén. A mí me encanta, siempre he dicho, Señor, esté tu casa. Amén. Le hemos dicho cuando hemos llegado con Clarita, Señor, esta es casa tuya. Mora aquí. Entonces, mira, algo que Clarita y yo tenemos muy importante. Yo te lo he dicho en este lugar, hay música secular que no es que sea mala. Es música secular que está bien. Quieres dedicar una canción a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, te di hazlo, adelante, perfecto. Pero hay algo que yo con Clarita, en la casa no se pone otra música más que música de adoración. Amén. Y no porque sea yo santurrón, no, sino porque yo quiero asegurarme que la presencia de Dios esté en mi casa, que Él esté con nosotros. Entonces cuando nos peleamos, le dijimos a Jesús, hazte tantita vuelta para allá para que no veas los sartenazos que van a volar. No es cierto. Los problemas se resuelven fácilmente. Cuando tenemos conflicto entre nosotros como matrimonio, porque también nos peleamos, como ustedes igual, nos hagan de la boca chiquita, los problemas son fáciles de resolver. ¿Por qué? Porque Él está en casa. Amén. Y eso nos va a llevar a algo, a una vida transformada. Vivir de una manera que le agrade a Dios. Cuando tú y yo vivimos de una manera que le agrada a Dios, es la consecuencia de ser una persona que busca su presencia. Si tú buscas su presencia, te aseguro que no te vas a forzar por agradar a Dios. No. Si tú buscas su presencia, vas a vivir una vida que le agrada a Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú buscas su presencia, no estarás preguntando, ¿será que esto le gusta a Dios? ¿Será que esto le agrada a Dios? No. Cuando tú buscas su presencia, naturalmente en ti empieza a fluir una vida que le agrada. Tú mismo sabes que hay cosas que no están bien. Tú mismo sabes, esto a mi papá, a mi padre, a mi Dios, a mi amigo, no le agrada. Yo no lo voy a hacer. Si buscas su presencia. Si buscas una religión de cada domingo, te costará horrores vivir en santidad. Si tú buscas una religión nomás, como me dice mi mamá, de cada 8 días, te costará una infinidad poder vivir en santidad. Constantemente estarás luchando con el perdón. Constantemente estarás viniendo a un lugar como eso y digas, Señor, perdóname porque otra vez la regué. Señor, perdóname porque otra vez le dije a mi esposa esto y ay, tengo el ojo morado porque le contesté mal. Mira, mi hermano, es Zapati. Mi hermano Willy no vino. ¿Qué le hizo usted, hermana? Cuando tú y yo vivimos una vida, buscamos la presencia de Dios, naturalmente estaremos viviendo una vida que le agrada a Dios. No santurrona, no religiosa, sino una vida que le agrada. Una vida que desprende un olor a la presencia de Dios. Y eso atrae. No te estarás forzando por querer perdonar a alguien. No. La misma presencia de Dios que hay en ti empieza a fluir. Dice la palabra, entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La santidad no es una serie de reglas. La santidad es la respuesta natural de un corazón que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Amén.
La santidad no son reglas. La santidad no es, en esta iglesia, todos tienen que venir vestidos de esta manera. En esta iglesia, los hombres de un lado, las mujeres de otro lado. En esta iglesia, no. La santidad no son reglas, sino la santidad es la respuesta de haber sido alcanzado por la gloria de Dios. Entonces yo dejo de decir palabras antisonantes, no por religioso, sino porque he percibido la gracia de Dios en mi vida. Yo no puedo hablar de esa manera. Yo me he visto decorosamente porque la gracia de Dios me ha alcanzado. Y hay algo que me confronta a mí. Digo, esa no es la forma de vestir decorosamente. Esa es la santidad, el haber sido alcanzado por la gracia de Dios. Entonces Zaqueo entiende perfectamente cuando tiene un encuentro con Jesús y se levanta. Dice, Señor, la mitad de mis bienes los voy a dar a los pobres. Y si defraudé a alguien, se lo voy a regresar 4 veces más. Zaqueo regresó, devolvió lo robado, no para comprar a Dios, no para que Jesucristo viera, oh, qué bueno eres, Zaqueo. O como a veces lo decimos, aquí venimos por mi culpa, por mi cochino culpa. No, Zaqueo no vino a hacer un ritual religioso para que Dios viera qué tan bueno era. No. Zaqueo hizo lo que hizo porque su nueva identidad como un hijo de Abraham ya no le permitía vivir como un estafador. Cuando tú y yo entendemos nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús, no podemos vivir como un estafador. O en otras palabras, no podemos vivir como un pecador. Amén. La presencia de Dios lo primero que va a hacer en nuestra vida, confrontar el pecado. Si yo entiendo mi nueva naturaleza en Cristo, yo no puedo ser igual. Hay algo que tiene que cambiar. Y muchas veces esos cambios no van a ser graduales. Tienen que ser rápidos, instantáneos. No me cuesta. La pregunta sería para nuestra vida hoy, ¿me está costando vivir en santidad? Ojo, no reglas religiosas. Santidad tiene que ver con una vida que le agrada a Dios. ¿Me está costando vivir en santidad? Busca su presencia. Asegúrate que Él esté en casa. Porque ¿sabes qué? Saliendo de aquí va a haber cosas que te van a desanimar. Saliendo de aquí va a haber cosas que te van a querer echar para atrás. Y ¿sabes? Aún de tu misma casa van a venir. Pero cuando tú vives con la presencia de Dios, nadie puede detenerte. Nadie. Porque dice la palabra, vendrán los vientos, vendrán la tormenta, vendrá, pero el chiste es dónde está anclado la casa. Si está anclado sobre la roca que ha escrito Jesús, esa casa permanece. Y dice la palabra de Dios, cree en el Señor, tú y toda tu casa. O sea, si tú permaneces fiel, si tú permaneces en la búsqueda de la presencia de Dios, aquel rebelde, o como decía yo la otra vez, aquel ogro, aquel estorbo, llámale al estorbo como tú quieras, Dios lo alcanzará, porque es una promesa de Dios. Dios lo transformará. Asegúrate primero que la presencia de Dios esté en tu vida. Lo imposible, Él lo va a hacer. Amén. En el momento que yo le he dicho con algunos de ustedes, que no digo quién, miro hacia arriba mejor, Señor, yo ya les he hablado, ya le he dicho, están en tus manos. Y algunos de ustedes Dios ha hecho cargos de ustedes. Porque no son reglas, sino es poder confiar en Él. Si Él está conmigo, Él podrá hacer las cosas que para mí son difíciles. Amén. La búsqueda insistente de Dios y su presencia nos va a conectar con nuestra verdadera identidad. Yo no soy un pecador, yo soy hijo de Dios. Puedo tener errores porque soy un ser humano, pero esos errores no definen mi vida. Soy un hijo de Dios. Él me ayuda y yo confío en que puedo lograr, que puedo vencer. Amén. Confiar, dice Jesucristo, yo he vencido al mundo. Si Él lo ha vencido, mi vida está ganada. Tengo resuelto todo. Tengo la victoria en mis manos. Amén. Entonces recuerda quiénes somos y para qué vivimos. ¿Quién eres? ¿Para qué estás aquí? ¿Para pasar el tiempo? Mejor en tu casa. Está más fácil. Pero si estás aquí porque quieres conocerle a Él, entonces
haz todo lo posible, aquello que otros no están dispuestos a hacer. Haz cosas locas por Él. Amén. Jesús nos salva y nos redime, pero ahora quiere que nosotros podamos vivir una vida nueva en Él. Y esta es la razón por la que todo aquel que ha recibido de su gracia puede consagrar su vida para vivir una vida en santidad. Si hemos recibido su gracia, ¿ha recibido su gracia? Puede decir, su gracia está sobre mí. Es lo que necesitas para poder vivir en santidad. Amén. Entonces el primer paso era pedir lo que necesitamos. Este segundo paso es que convirtiéndonos en personas que hacen lo que a Él agrada. Convertirme en una persona que hace lo que a Él le agrada. Si el primer paso es alinear mi corazón a la voluntad de Él, este segundo paso es poder vivir una vida que a Él agrada. Y para poder vivir una vida que le agrada, necesito asegurarme que su presencia está con nosotros. Amén. Quiero concluir con esto. El poder encontrar a Jesús, el poder tener un encuentro con Él, nos va a llevar a una transformación total. ¿Qué quiere decir esto? Una vida santa. La santidad, siempre lo he dicho, no es un lugar donde se llega. La santidad no tiene que decir con gravitar. Yo ya no camino, yo gravito. La santidad no tiene que ver con que me salgan alas. La santidad no tiene que ver con gente santurrona. La santidad tiene que ver con un diario vivir. La santidad tiene que ver con que hoy me levanto y yo me esfuerzo por vivir una vida agradable a Dios. Me levanto y lo primero que hago es buscar su presencia en mi vida, porque eso me va a llevar a vivir una vida que le agrada. Es un luchar todos los días. La vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día, probablemente hoy me cueste algo, pero yo busco una vida que le agrade a Dios. Mañana ya no me costará algo, iré avanzando en algo más. Y cada día voy avanzando. Y cada día voy avanzando, cada día me cuesta menos, cada día supero más esto, cada día estoy avanzando más. Y entonces me doy dando cuenta que mi vida está siendo transformada. Un encuentro con Jesús son vidas transformadas, vidas que reflejan la misma gloria de Dios. ¿Quieres que tu vida refleje la gloria de Dios? Busca su gloria. Vence todos los obstáculos que hay en ti. Te doy un secreto. Jesucristo venció todo. Y si Él lo venció todo, tú y yo, dice la palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ponte de pie en esta mañana, tarde. Yo soy más que vencedor. Levanta tus manos al cielo. Dile, Señor,